Muy buenas tardes, estimados. Ya están empezando a entrar los participantes acá al foro. Muchos saludos a todos. Tal como yo les comentaba a las personas que están acá, vamos a silenciar y les voy a pedir que tengan los audífonos, en este caso el audio apagado de las personas, para que solamente esté hablando quien esté, en este caso, haciendo la exposición. La idea está en que vamos a tener estos 4 expositores, cada uno va a tener 5 minutos para hacer una presentación o una provocación o una conversación. Como yo les digo, no activen sus audios, porque si yo veo que alguien empieza a activar el audio, lo voy a expulsar de la sala, porque en definitiva solo se va a activar cuando se le da la palabra para conversar. Son 5, en este caso, minutos para cada uno de los expositores, pero después de que terminan las 4 charlas, comienza a pedir, virtualmente pueden pedir la opinión a través del chat o a través de la función de levantar la mano, y le vamos a dar 2 minutos a cada una de las personas que quieran, en este caso, comenzar a dar su opinión. Nuevamente les recuerdo las reglas: no tener el audio prendido, porque a aquellos que estén con audios prendidos los vamos a desactivar, y en el caso de aquellos expositores que ya me mandaron las presentaciones, no se puede compartir escritorio. Yo voy a mostrar la presentación y el expositor es el que me habla y me dice cuándo cambiar las láminas, en este caso, para, en este caso, darle el slide correspondiente. Ya estamos en la hora. Como yo bien les decía, este es un encuentro organizado por el Consejo Chileno de Tecnologías de la Información. Estamos esperando que llegue don Carlos Cantero, que es el presidente de esta organización. Sin embargo, vamos a estar ahí hablando con cada uno de los presentes. Mencionar al mismo tiempo que esta charla va a ser grabada y posteriormente va a ser subida a YouTube, de tal forma que se pueden compartir a través de esa plataforma, y también simultáneamente se está transmitiendo vía elperiodista.cl. A través de la página web se puede ver en YouTube Live y en Facebook Live. Así que solamente dar esa recomendación. Vamos a hacer acá, estoy haciendo los últimos ajustes, y yo creo que ya es la hora de comenzar con los primeros invitados. Ahí estamos dando la autorización, están todos comenzando, y vamos a dar la primera palabra al actual subsecretario del Trabajo, a quien agradecemos enormemente su presencia. Yo sé que están a full con este tema del coronavirus y sobre todo el tema de todo lo que significa este cambio, y obviamente don Fernando Arad está ahora con el audio. Vamos a ver que lo tenga. Sí, tiene el audio. Y le vamos a dar primero un agradecimiento, segundo comentarles que tiene la palabra, y esperemos que estemos todos aquí escuchando mientras conversan, y como les digo, pueden usar mientras tanto el chat del grupo para hacer comentarios, opiniones y pedir la palabra más tarde. Pedro, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. A ver, básicamente aprovechar este tiempo de provocarlos con algún tema en materia de teletrabajo. La ley de teletrabajo es una ley que añorábamos hace bastante tiempo. La verdad es que nuestra legislación no tenía una norma que regulara el teletrabajo. Teníamos por ahí una norma peregrina, que es el artículo 22, que dice relación con que las personas que trabajaban desde sus hogares estaban exentas de jornada de trabajo, pero nada se decía cuáles eran los límites de esa jornada, nada se decía qué ocurre si esa persona se accidenta, nada se decía respecto de quién es propiedad, los medios con los cuales se trabaja o quién tiene que hacerse cargo de estos medios materiales. Y en consecuencia esta ley lo que viene a hacer es regular a través de una normativa, establecer las reglas claras a las partes para que puedan obviamente regirse por el teletrabajo. Si uno tuviera que hablar de teletrabajo, hablar de las virtudes del teletrabajo, yo me atrevería a decir 3 grandes cosas. En primer lugar, es un tipo de empleo moderno, porque aprovecha lo que son las nuevas tecnologías al servicio de las personas, al servicio de mejorar la calidad de vida. Este mismo webinar que estamos haciendo nosotros es un ejemplo de aquello.
es un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en todos, que muchas veces les cuesta incorporarse al mundo del trabajo, puedan obviamente tener en el teletrabajo una herramienta súper potente para poder insertarse. Y en tercer lugar, como tercera virtud podemos decir que es un tipo de empleo sustentable, porque es amigable con el medio ambiente, es amigable con la naturaleza, nos ayuda a descongestionar las ciudades, a descontaminar. La ley de teletrabajo, que es la ley 21.220, ¿cierto?, que está en vigencia hace 21 días atrás, desde el 1 de abril pasado, la verdad es que llegó en un momento en que ya muchos estábamos, o algunos más que otros, teletrabajando, ¿cierto? Pero teletrabajando de facto, teletrabajando en los hechos, antes de la ley, precisamente a propósito de la contingencia del coronavirus. Y sin duda, el teletrabajar hoy día, en tiempos de coronavirus, es un desafío bien relevante, porque claramente no es el mejor escenario para teletrabajar. No es el mejor escenario porque, en primer lugar, las empresas tuvieron que implementar el teletrabajo, muchas de ellas a la rápida, sin una debida capacitación a sus trabajadores, sin una debida transitoriedad respecto a la medida del teletrabajo. Y segundo, porque muchos tienen que teletrabajar hoy día con los niños en la casa, ¿cierto? Y no es el óptimo el teletrabajar, ¿cierto?, con los niños sin clase. Y eso no es menor, porque dentro del cambio de cultura que tenemos que hacer nosotros en materia de teletrabajo, es entender que el trabajar desde la casa es una modalidad más de trabajo. El trabajar desde la casa no es el trabajar un poquito, no es el trabajo en la medida de lo posible, sino que el teletrabajo es trabajar desde un lugar distinto que el lugar de la empresa. Y por lo tanto, una dificultad que vamos a encontrarnos y que tenemos que ir, obviamente, mejorando, dice relación con los límites. ¿Dónde están los límites que vamos poniendo al teletrabajo? Límites con el empleador, y en ese sentido la ley establece un derecho que es bastante inédito en nuestra legislación. Somos, junto con Costa Rica, los dos primeros países de Latinoamérica que lo regula, que es el derecho a la desconexión digital, es decir, un periodo de 12 horas continuas en el cual el empleador no solo no voy a trabajar, sino que en esas 12 horas continuas no me puede mandar WhatsApp, no me puede mandar mail, no me puede mandar instrucciones. Por tanto, hay un desafío en los límites del trabajador con el empleador, pero también otro desafío son los límites familiares. ¿Dónde están los límites familiares para alguien que va a trabajar desde la casa? Por lo tanto, esta ley de teletrabajo nos deja varias interrogantes que vamos a tener que ir descifrando con el tiempo, pero no tengo ninguna duda que si logramos sortear de buena manera este teletrabajo en tiempos de coronavirus, sin duda va a ser mucho más auspicioso lo que nos depara el futuro del teletrabajo en tiempos de mayor normalidad. Sí, efectivamente aquí suelo mencionar que hay gente que está haciendo algunas reflexiones a través del chat del grupo donde dicen que efectivamente hay un cambio cultural clave que primero ser internalizado por los que lideran la empresa, porque en definitiva acá el trabajador es el que está en cierta forma con una nueva modalidad, pero tiene que haber una lógica del empleador, en este caso, de entender, por ejemplo, unas cosas mínimas, y no sé si usted nos puede un poco explicar respecto a algo tan básico como el costo de algunos servicios o de alguna herramienta. Por ejemplo, ¿quién va a pagar el Internet para que, en definitiva, si es que es necesario la conexión remota, se puedan realizar? No sé si nos puede conversar de eso. Sí, Pedro, dos o tres cositas respecto a eso. En primer lugar, el teletrabajo, la responsabilidad de velar por las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo es del empleador. Y en eso la ley es bastante categórica y por lo tanto el empleador va a tener que velar porque el puesto de trabajo cumpla con ciertas condiciones mínimas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la mutualidad respectiva. Obviamente se va a requerir el consenso y el consentimiento del trabajador porque alguien va a tener que entrar a su casa, ¿cierto? Y la casa, el hogar de cada uno goza de una garantía, ¿cierto?, constitucional, que es la inviolabilidad del hogar. Pero el trabajador, si da su consentimiento, el empleador obviamente va a tener que fiscalizar a través de la mutual que el puesto de trabajo cumple con condiciones mínimas para evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. En segundo lugar, ¿quién se hace cargo de los costos del teletrabajo? La ley es bastante clara. El teletrabajo, los costos debe asumirlo el empleador. ¿Qué costo? Esto no es cualquier costo, no quiere decir que la casa completa tiene que ser acondicionada por el empleador, ¿cierto? Esto es más bien respecto al puesto de trabajo, es decir, el empleador va a tener que proporcionarle al trabajador un computador y no va a poder ocurrir, como he escuchado algunas denuncias durante estos días, que el empleador le pasa el computador al trabajador y le dice que se lo va a descontar en cómodas cuotas durante el año. Eso no corresponde.
y obviamente va a tener que pactarse, por ejemplo, el costo cierto de insumos. Uno piensa en Internet, ¿cierto? No hay teletrabajo sin Internet. Y va a tener que establecerse cuánto va a pagar el empleador de ese costo. Tampoco resulta lógico que el empleador pague todo el Internet de la casa, ¿cierto? Porque uno como trabajador, uno puede ocupar el Internet personal, no sé, para ver Netflix o para conexiones particulares, y por tanto, ¿cuánto del costo que esa persona tiene de Internet mensual va a asumir el empleador? Todo eso tiene que establecerse en un anexo de contrato y regularse de esa manera. Sí, y solamente una última pregunta. Yo sé que después, pues, si es que se puede mantener, le pueden hacer preguntas las personas, así que no se preocupen los que están sin audio. Es simplemente una modalidad nueva que me llamó la atención, que es el tema del registro. Es decir, que va a haber una obligación de la empresa y de cada vez que realicen una nueva contratación bajo la modalidad de teletrabajo. Me imagino que esto es más bien para un tema estadístico y para la elaboración de políticas públicas. Entonces, si nos puede explicar un poco eso, porque es bastante novedoso. Absolutamente, Pedro. De todas maneras, en primer lugar, yo me voy a quedar toda la presentación, así que si hay preguntas, pues al final las podemos ir resolviendo. Y respecto al registro, efectivamente, tú tienes razón. Se establece algo inédito en nuestra legislación, que es que los contratos de trabajo o los anexos de contrato en que se pacte teletrabajo se van a tener que registrar en la Dirección del Trabajo. ¿Y por qué? Básicamente por temas estadísticos, queremos saber cuántos teletrabajadores tenemos, ¿cierto?, para la elaboración de políticas públicas. Y en segundo lugar, porque la ley establece un periodo de evaluación. Al cabo de un año, el Consejo Superior Laboral, que es un organismo tripartito conformado por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno, va a hacer una evaluación de la ley. Nosotros queremos ir evaluando cómo esta ley ha funcionado. Si es que los trabajadores se han adaptado de buena manera al teletrabajo, si es que los empleadores obviamente también lo han hecho, cuáles son las deficiencias. Aquí estamos haciendo un cambio que es muy profundo, que es un cambio cultural, que es la forma en que hacemos el trabajo. Seguramente aquellos que teletrabajen van a pasar de una modalidad, en muchos casos, de cumplir un horario fijo, a una modalidad más bien de cumplir metas, de cumplir objetivos, de cumplir métricas, y en consideración nos interesa fiscalizarlo y evaluarlo. Lo mismo el derecho a la desconexión. Algunos han planteado, ¿por qué no hacer este derecho a la desconexión digital para todos los trabajadores? Es decir, que cualquier trabajador tenga un derecho a desconectarse, es decir, que su empleador no le mande WhatsApp, no le mande mail, no lo llame desde que llega a su casa. Y evidentemente quisimos empezar con el teletrabajo, que es una herramienta mucho más específica y mucho más fácil de fiscalizar respecto de este derecho que les decía, que es el de la desconexión digital, que consiste en 12 horas continuas de desconexión entre una jornada y otra, y que ya lo tienen países desarrollados como Alemania, Italia y Francia. De ahí sacamos esa experiencia. Ya. Bueno, don Fernando, tal como lo habíamos mencionado, muchas gracias por la síntesis, por la observación. Voy a dar la palabra, en este caso, a don Carlos Cantero, que como yo le decía, es un ex senador de la República, fue diputado también, alcalde, y es actualmente el presidente del Consejo Chileno de Tecnología de la Información, que llegó un poquito atrasado, así que no pudo hacer la presentación inicial. Y está con el audio don Carlos para ver si usted nos puede saludar, darle bienvenida, y también saludar a Maricel Cabeza, que es también parte del directorio del Consejo. Así que muchas gracias por todos los que están presentes. Don Carlos, para escucharlo. ¿Está? Muchas gracias, muy breve, solamente para saludar y agradecer a los expositores, al subsecretario, para agradecer la presencia de todas las amigas y amigos que nos acompañan y para decirle que el Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación lo que busca es abrir un espacio de interlocución, es generar conciencia, es promover la atención sobre esta urgente necesidad de adaptarnos a la inversión digital que está teniendo el país, no solo en teletrabajo, sino que en telemedicina, en teleeducación, en comercio electrónico. En otras palabras, que tomemos conciencia de que hay un cambio cultural de una profundidad inmensa y no podemos seguir viéndola desde la perspectiva cartesiana, es decir, sectorial, con que se ha visto toda esta problemática, sino que hay que mirarla en un contexto mucho más sistémico, relacional. Y además con cierta urgencia y además con coordinación público-privada, que es lo que nosotros pretendemos hacer con esta interlocución. Con eso doy la explicación. Me voy a ir a las 19 porque tengo una entrevista radial y un diálogo con periodistas, también de alcance nacional sobre estas temáticas, así que un abrazo a todos y qué bueno que estemos en el cuarto encuentro tan exitoso como este. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Voy a darle el audio ahora
a Paula González para que comience. Yo le voy a hacer en este caso, la presentación la voy a tener yo, así que ella me tiene que, en este caso, validar el pase. Ahí estamos. Dale. ¿Quieres que parta? Sí. ¿Me presento o parto con la presentación? Sí. Hace tú una presentación mientras yo comparto el... Perfecto. Bueno, mi nombre es Paula González, yo soy diseñadora de experiencia y Smart Woman de la empresa Más People. Nosotros tenemos roles, por eso son estos nombres tan raros. Nosotros formamos culturas de productividad y calidad de vida en las empresas a través de la incorporación de hábitos y el uso eficiente de la tecnología. Nosotros como empresa existimos hace 10 años y hace 5 que practicamos el teletrabajo. Entonces nosotros practicamos el teletrabajo porque básicamente el ser y el parecer para nosotros es importante. Entonces, si quieres le expones la presentación para no demorarme más. Sí. Básicamente la presentación, a mí me gusta ser bastante gráfica, como diseñadora de experiencia que soy, por eso se las traje, para que puedan aquí ver el estado del arte que a mi parecer estamos viviendo hoy día con el teletrabajo. Esta primera slide vendría a reflejar el estado del arte del teletrabajo, digamos, en tiempos normales, que ya implica algo que, como decía el subsecretario, hay que empezar a controlar en temas de, por ejemplo, la cantidad de horas que permanecemos conectados, los hábitos que se están generando, que pasamos de una oficina donde nos veíamos todo el día y podíamos dialogar, a tener una reunión tras otra, un promedio, nuestros clientes tienen así un promedio de 8 a 10 conferencias diarias, una tras otra sin parar. Con suerte se pueden parar a tomar un vaso de agua, a servirse algo. Siempre, por supuesto, que están las excepciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de un brazo. Y también está esa sensación de que debiésemos estar conectados, está la sensación de que qué van a decir, qué pasa si no estoy sentado. Entonces, como todavía no está muy regulado esto, y esto es cultural, esto es como los temas que están pasando, digamos, como por las cabezas de la mayoría. Si quieres pasamos a la siguiente slide, Pedro. Ya, perfecto. Entonces, este estado del arte, si ahora le sumamos, que es la siguiente slide, Ahí. que viene, ahí está, si le sumamos la cuarentena, ya empezamos a tener más cargas aún, en términos de que nos transformamos, las que somos mamá y tenemos hijos, en pseudo profesores, porque de verdad que no te acuerdas de muchas cosas, ni la metodología, ni la paciencia. O sea, a mí me tocó volver a estudiar las divisiones, o sea, yo no me acordaba cómo se hacían las divisiones. ¿Te fijas? El tema de las compras ya tampoco es tan sencillo, al principio fue súper colapsado, todos estos sistemas que ahí estoy poniendo. Yo pedí mi primera compra, se me demoró un mes en llegar, así de heavy. Entonces, hoy día las cosas ya están andando un poquitito mejor, pero ya nada es inmediato, entonces todo necesita mucha planificación. Y por otro lado, también el tema de la cuarentena es que ya las que tenían nana o los que tenían nana y que ya no vienen, entonces entran nuevas cargas a hacer cosas en la casa, alguien se tiene que ocupar de cocinar, de que almuercen los niños, o sea, cosas que antes no estábamos pendientes. Por mucho que los que tienen niños, los niños estaban en el colegio y almorzaban en el colegio, y nosotros eventualmente podíamos pasar de largo trabajando y hoy no se puede, o sea, ellos no comen si uno no para. Y el estado extra, Pedro, si quieres pasar a la siguiente slide, vendría siendo como la carga mental, además de todo esto. O sea, todos esos deber ser, que las mujeres y hombres, todos tenemos deber ser, son distintos, ¿no? O sea, el no poder hacer pausas cuando antes las hacíamos de manera más natural. Yo personalmente tenía mucha actividad, a pesar del teletrabajo, tenía mucha actividad fuera y eso es una carga mental importante, el no poder hacerlo, el no poder tener ese esparcimiento que antes estábamos acostumbrados. El mismo hecho de la cocina, nuestra carga mental vendría siendo que queremos que ojalá sea saludable, pero lo cierto es que tenemos tan poco tiempo, entonces todas esas cosas empiezan así como a
a formar una carga y por lo tanto lo que hace la carga menstrual es que me estresa y me hace estar con estos niveles como de ansiedad, y más encima, como estamos en crisis, como estamos en contingencia, el poder decir que no, como dice ahí, es heavy, como que, ¿cómo voy a decir que no puedo? ¿Cómo voy a decir que no puedo, por ejemplo, tener reunión a tal hora? ¿Cómo voy a decir esto? Porque capaz que no sé, o que me echen, o que encuentren que nada que ver, porque como estamos en crisis, no hay que parar. Entonces, yo tengo muchos clientes que están conectados hasta, no sé, 8, 9 de la noche, muchos que no almuerzan, y es heavy, digamos, o sea, eso es algo que está pasando. Entonces, si quieres, vamos como remate a la última slide, que vendría a ser que hoy más que nunca, lo que quiere decir esto es que si bien esto debiese haber estado instalado hace rato, pero hoy más que nunca estos temas hay que ponerlos sobre la mesa, o sea, la corresponsabilidad, el ser smart woman, que yo digo que para mí una smart woman o un smart worker tiene una definición que es una persona que es productiva, usa eficiente la tecnología y es saludable, o sea, es una persona en equilibrio, ¿sí? Eso es lo que yo le llamo el trabajar inteligentemente, que ocupamos estas analogías de los smart, y eso básicamente, Pedro, eso es lo que yo quería exponer. Ya, muchas gracias en este caso por tu presentación. Efectivamente el rol, podemos dejar la presentación, el rol de la mujer es muy relevante y sobre todo una experiencia tuya en el sentido de tener una visión corporativa, de cultura también, y es por eso mismo que agradecemos tus palabras. Como yo he mencionado, después vamos a dar el tiempo para que puedan hacer preguntas a las personas, para que puedan hacer observaciones a tu presentación, y agradecido porque hayas venido y estás presente en esta charla. Así que... muchas gracias a ustedes ya. por la invitación. Ya, vamos a darle la palabra ahora a Víctor, que también es una persona que estábamos, aquí lo estoy buscando para que podamos darle la palabra y pueda comenzar con su presentación. Ahí está Víctor, le estoy dando el audio para ver... Hola, buenas tardes. Sí, voy a hacer una pequeña presentación tuya, Víctor, en este caso, para que podamos, o sea, en el fondo estoy buscando la presentación. Haz tú una pequeña presentación a los demás mientras yo coloco y comparto la pantalla, ¿te parece? Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer por las presentaciones. ¿Se me oye bien? Sí, sí, todos estamos escuchando. Perfecto, gracias. Quiero agradecer por las presentaciones, tanto a Fernanda Lar como a Paula González. Un gusto las dos. Bueno, yo soy Víctor Paredes, soy gerente de cultura en neuronal.cl. Ya llevamos unos años trabajando en la transformación digital a varios niveles. Soy Daniel, ¿cómo estás? ¿Puedes ¿Sí? bajarle el volumen a tu computador porque rebota y no se entiende lo que hablas? Perfecto, ¿así mejor? Bájale el volumen a los parlantes. Poquito. Muchas gracias. Daniel está colaborando con nosotros. Perfecto, ¿así se me oye mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Se escucha mejor, vale, Sí, gracias. adelante. Disculpen por el inconveniente. Bueno, como les decía, trabajo como gerente de cultura organizacional en neuronal.cl, que desde hace unos años nos dedicamos a trabajar con la transformación digital a pymes. Y si podemos empezar con la presentación. Sí, ahí está la presentación. Tú me dices de cuándo colgar el slide. ¿Ahí? Sí, ya. Así puede ampliarla. Perfecto. Yo voy a ver un poquito, o mi intención era ver un poquito de lo que viene a ser elementos que tienen que ver con la cultura organizacional amplia y básicamente con la innovación organizacional también, que es algo que va a ser bastante importante en los tiempos que vienen. Si pasas a la siguiente diapositiva, Pedro, por favor. Ya. Bien, pues si nos preguntamos para empezar qué es lo que tienen en común todas las empresas, pues justamente eso, personas. Básicamente el teletrabajo muchas veces se enfoca en las herramientas que vamos a poner. Y principalmente en lo que se basa el teletrabajo es en las personas, ¿no? Precisamente eso, la cultura organizacional es todo lo que las personas hacen. La manera en la que lo hacen, cómo se relacionan entre ellos, y en esencia es lo que da forma a cualquier organización. Entonces, si pasamos, por favor. Ahí.
Gracias. Si das para que empiecen a aparecer, muchas gracias. La frase de Paul Watzlawick de "es imposible no comunicar" tiene bastante que ver para mí con este tema de las organizaciones y especialmente de cómo se relacionan las personas, ¿no? Y esa base de la comunicación que es tan importante para cualquier empresa. Tenemos un sistema de retribución, tenemos a la derecha los estilos de liderazgo, podemos reconocer desde el líder que trabaja en equipo hasta el que te amenaza, el que simplemente te puede echar a la calle si haces algo que no te gusta, que no le gusta, perdón. O la imagen de en medio, todos los sistemas que tenemos en una empresa de recompensa y castigo, es decir, de valorar una serie de conductas o comportamientos que queremos potenciar y aquellos que no. Todos estos elementos forman parte de la comunicación no directa y de la cultura, de lo que nos ayuda a dar toda una estructura a lo que hacemos, de lo que es nuestra organización. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como decía, la comunicación es uno de los factores importantísimos para cualquier organización, especialmente en el trabajo remoto. Si volvemos hacia atrás, ya... ¿Puedes volver 2 diapositivas hacia atrás, por favor? Sí, ahí sí. Es que se me corrió. Sí, por eso, gracias. Tenemos elementos de comunicación de una serie... Cosas previas, obviamente, ahora ha llegado el COVID y nos hemos tenido que tirar a la piscina del teletrabajo. Pero en cuanto tenemos algo de tiempo y posiblemente cuando todo se estabilice, habrá que empezar a trabajar en una serie de cuestiones que hagan un trabajo o que permitan un teletrabajo o trabajo a distancia efectivo y eficaz. Para empezar, fomentar la confianza, hacer que los miembros puedan conocerse personalmente de una manera más directa entre ellos. Esto genera que se hagan una red de relaciones personales que son los que van a soportar el flujo de información. Al final, ese flujo de información son las redes interpersonales que hay, eso es muy importante fomentarlo. También, en cuanto a los jefes de equipo y a los gerentes, es importante ser prescriptivo, porque nos va a facilitar, al pedir claramente y de una manera directa qué es lo que queremos y cómo lo queremos, va a facilitar también el trabajo. Igualmente, estructurar, como decía también el subsecretario Fernando Arau, toda esa capacitación previa y el generar una serie de procedimientos bien definidos, no solo por cómo hay que trabajar, sino en horarios, la estructura del puesto de trabajo, todas esas serie de elementos hay que definirlos muy bien. Y capacitar previamente, siempre que sea posible. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no sabe enviar emails y de repente se le puede enviar, dijéramos a casa, a organizarse en teleconferencias, ¿no? Igualmente hay que dar un apoyo en cuanto al uso de esas herramientas, porque hay que buscar además herramientas que sean adecuadas para cada puesto. Y dar un apoyo en cuanto a su uso y manejo. Y también fomentar el aspecto social. Es muy interesante tener redes sociales organizacionales que permitan evitar el aislamiento y generar, dijéramos, esa dinámica personal que se da en cualquier empresa. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Tú también puedes cambiar ahora la presentación, en todo caso. ¿Sí? Tú también con tu teclado puedes cambiar. A ver. Ups. No me está... Ah, vale, ahora. Vale, ahora. Para todo esto es muy importante el papel de los líderes. ¿Esto tiene algunos problemas para pasar? Se puede ser que... Ahí está. Vale, perfecto. Como decía, vienen a ser que los líderes tienen que dar ejemplo, tanto con las cuestiones que sean utilizar las herramientas, como con los comportamientos y procesos que vamos a pedirle a nuestros trabajadores. Es importante que se dé ese ejemplo. También igualmente, como decía, dotar de recursos adecuados. Es importante que los trabajadores puedan tener los recursos, los programas, los medios para realizar bien su trabajo desde casa. Y en ese sentido, el gran cambio cultural, que es gestionar el trabajo y no al trabajador. En lugar de estar trabajando, gestionando al trabajador, estar encima suyo, controlándole a ver qué hace, qué no hace, guiados por la desconfianza, empezar a gestionar
el trabajo, es decir, darle confianza al trabajador y darle una autonomía para que pueda ir él organizándose y él entregando un trabajo. Es más importante ir a los resultados que a las horas que esté haciendo, si hace 20 minutos más o 20 minutos menos. Me está dando... ¿Puedes pasar tú, por favor, Pedro? No me deja pasar a la siguiente. Ahí, porque te quedan un par de minutos para que lo tengas en cuenta. Vale, perfecto. Si puede darle para que ya se vea toda la diapositiva entera. Ahí. Bueno, pues a la izquierda tenemos toda una serie de elementos que destacarían la interdisciplinariedad e interdepartamentalidad, igual que la autonomía y poder de decisión, que son elementos clave para la satisfacción laboral, el engagement, la participación en los procesos por parte de los trabajadores, es decir, lo que viene a ser una innovación vertical o ascendente, y el aumento de la productividad. Todo esto va a fomentar una innovación organizacional. Eso quiere decir una manera nueva de organizarse, especialmente ahora que estamos obligados a hacerlo, en el cual vamos a poder generar y potenciar otras innovaciones. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y para que se vea toda. En este sentido es importante ir al modelo DUI, que viene a ser hacer, utilizar e interactuar. Este modelo lo que hace es que al dar autonomía, potenciar lo que hacen los trabajadores, darles voz, potencia sus capacidades, los conocimientos. Esto puede hacer, lo que decía, fomentar una innovación ascendente, incremental, que utiliza los recursos ya existentes. Por lo tanto, es una innovación más asequible y que además crea unas condiciones que fomentan que al estar engaged los empleados y al estar más contentos puedan pasar a generar mayores rendimientos. Aparte, podemos generar nuevas prácticas de negocio que, como vemos aquí, podemos llegar a un crecimiento empresarial que genere unas mejoras de entre el 15 y el 30%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que ya sería la última para despedirnos. Hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por la invitación, Pedro, y a los demás ponentes y, por supuesto, a los asistentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu presentación, bastante interesante. Como yo les mencionaba, ya hay algunos que están pidiendo la mano para dar su opinión. Solo recordar que tenemos la última presentación que va a realizar, en este caso, ODOCID, que es parte del directorio del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información. Le vamos a, en este caso, a dar el audio para que pueda dar su presentación. También vamos a tenerla desde acá. Ahí está con audio, Odo, para que pueda saludar a la gente. Hola Pedro, hola a todos. Muy buenas tardes. Y un gusto poder compartir con ustedes una conversación en relación al teletrabajo. Así que una pequeña presentación. Yo soy ingeniero civil, hidráulico, y siempre me he desarrollado en lo que es infraestructura del uso del agua y de la energía en forma sostenible. Actualmente trabajo en una compañía china, a cargo de una concesión de una obra de riego, un embalse, en la comuna de Petorca, que tiene el serio problema del agua, digamos. Así que en esta oportunidad la idea es compartir algunos mensajes o el concepto de la cultura organizacional y cómo nos ha impactado a todos, tanto en forma personal como empresarial, esta nueva necesidad del teletrabajo. Así que Pedro, espero la presentación la manejas tú. Sí, ahí y yo te voy a dar después la oportunidad. Se ve el fondo, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahí sí. Tú me dices. Ok, pasemos a la segunda. Bueno, lo primero es un poco contextualizar el concepto de la cultura organizacional de las empresas u organizaciones. Y en ese contexto es cómo se manifiesta o qué es lo que es. Entendemos que estas son esencialmente 6 aspectos, que son las creencias, las normas, los hábitos, los valores y las actitudes que tienen estas empresas u organizaciones. Después uno puede decir en cómo se manifiestan o cómo se expresan. Pincha, por favor, Pedro. Y esta cultura organizacional uno la ve
expresada esencialmente en tres aspectos: en lo que es la estrategia de estas empresas, lo que son las estructuras o los organigramas, y los sistemas, ¿ya? Sistemas de gestión de cada una de ellas. Entonces, ¿y qué es lo que genera esta cultura organizacional? Esencialmente genera una identidad de estas unidades, de estas organizaciones o de estas empresas. La siguiente, por favor, Pedro. Y la pregunta que hoy día nos podemos hacer es: ¿qué es lo que ha provocado el teletrabajo en la cultura organizacional? Ya sea a nivel, digamos, de empleado o empleador, a nivel personal, a nivel institucional. A mi entender, primero es aceptar el teletrabajo, independiente que nos guste o no nos guste, o que queramos intensificarlo o dosificarlo en distinta magnitud, pero hemos tenido que aceptarlo. A mi entender, otro efecto que hemos tenido es la obligación de usar estas nuevas tecnologías, particularmente plataformas digitales. Y por lo menos la experiencia que me ha tocado compartir con colegas es que hemos pasado muchas reuniones durante el día, y dependiendo con quién son estas reuniones, es la plataforma que se utiliza. Porque no solo hay una, digamos, como esta que estamos usando hoy día, que es el Zoom. Hay varias más. Y eso nos ha implicado un desafío de una necesidad de mayor capacitación y de aprendizaje, de conocer estas plataformas nuevas y de aprender a usarlas. Lo otro, que ya lo hemos escuchado en las presentaciones anteriores, evidentemente que esto ha tendido a tener una gestión más colaborativa, más distribuida, más inclusiva de todo el personal de cada una de estas organizaciones o empresas. Y sin duda que por lo menos a muchos nos ha afectado es la necesidad de contar con una mejor infraestructura de estas tecnologías. Estamos viendo el caso de Internet, que necesitamos claramente un mejor acceso o una mejor cobertura de las redes, porque nos hemos encontrado con situaciones de colegas y de personas que no tienen ese acceso por cobertura. Y lo otro tan importante de un servicio digital es la confiabilidad de este sistema, en lo que es particularmente la rapidez y la seguridad del Internet en casa, o en el hogar, o en el lugar que no haya tocado trabajar o teletrabajar. Por lo menos mi experiencia y la de varios, es que muchas veces el Internet de la casa no ha sido capaz de brindarnos un buen servicio. De hecho, yo en este momento estoy trabajando con el Internet compartido desde mi celular, por ejemplo. Entonces eso claramente demanda una mejor infraestructura a nivel país de estas tecnologías. La siguiente, por favor, Pedro. Lo otro, en la anterior, que el impacto de esto es que requerimos nuevos modelos de negocios y de tarificación de estos servicios que uno presta, ya sea como empresa o como persona, apuntando un poco a la tarificación que debería focalizarse más en resultados y menos por asistencia, digamos. Ahí hay un desafío de cómo modelar estos nuevos negocios y cómo tarificar estos servicios a futuro. Y evidentemente, tal como lo hemos escuchado aquí por el subsecretario, claramente esto genera un impulso a la modificación regulatoria en materia laboral, digamos, ¿ya? Que ya nos explicó, como por ejemplo la nueva ley de teletrabajo. Ahora, en este tema de la gestión digital y teletrabajo, ¿dónde ha impactado? Claramente ha impactado en los 6 aspectos que caracterizan la organización de la cultura organizacional de las empresas, como son ha impactado en nuestras creencias, en las normas, en los hábitos, los valores, en las actitudes y tradiciones de las empresas. ¿Y cómo se ha expresado? Claramente, cada una de las empresas, en mayor o menor cuantía, ha tenido que ir adaptándose a nuevas estrategias, a nuevas estructuras internas y a nuevos sistemas de gestión. Es decir, que el impacto entendemos que esencialmente ha estado en lo que es la cultura organizacional y en general finalmente impacta en lo que es la identidad de esta empresa o de esta organización. Marca nomás, por favor, Pedro. Y en este cambio de identidad, el siguiente enter, por favor.
¿cómo puede ser este cambio de identidad? Puede ser nulo en realidad, menor, mediano o mayor. Puede ser para mejor, para peor o claramente distinto. Y el tiempo nos dirá de qué características es este cambio de identidad o este cambio en la organización de la empresa. Y por supuesto que creo que será caso a caso, digamos. Y en resumen, para ir cerrando la presentación y cumpliendo con los 5 minutos que nos dispusieron, aquí entrego algunas conclusiones o recomendaciones del tipo general que se infieren de lo anterior, digamos. Claramente este es un cambio que llegó para quedarse, ¿ya? Y que no lo podemos eludir. La necesidad de la promoción de una adaptabilidad acelerada a esta nueva realidad y claramente impulsar la eficiencia y la eficacia en el logro de los objetivos, ¿ya? De tal manera que esto claramente va a impactar seguramente en el sistema de remuneración salarial o de servicio, que irá a tender más a una composición compuesta, con una parte fija más una variable. Y en este contexto no podemos perder de vista la necesidad de buscar el justo equilibrio entre los derechos y los deberes de las partes, tanto del empleado como del empleador, digamos. Otra consecuencia que se estima es la adecuación de la estructura organizacional. Claramente los organigramas de las empresas, de las organizaciones van a tener que adecuarse a esta nueva realidad. Va a haber una modificación en las estrategias de gestión de cada unidad de negocio. Y, por supuesto, un nuevo rol del Estado en lo que significa modificar la regulación para adaptarse a esta nueva realidad, un cambio o una modificación de las funciones del ente regulador, a una adecuación de sus procedimientos, el cómo interactuar, ¿ya? Y cómo va a ser la nueva interacción entre la autoridad sectorial y el empleado o el empleador. En fin, porque el mensaje o el relato era que la adaptabilidad acelerada es un hecho y que lo único que tenemos que hacer es promover y asumir que estamos en esta nueva, digamos, modalidad de gestión. Eso es, Pedro, y muchas gracias, y atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Odo. Fue una presentación bastante dentro del horario, así que estamos muy agradecidos por tu síntesis. Solo mencionar que para redondar esta conversación estuvo Fernando Arao, que es el subsecretario del Trabajo, que va a estar unos minutos más, me dijo, así que si hay un par de preguntas, le vamos a dar prioridad a las personas que quieren hacer una pregunta mientras está, porque yo sé que está muy ocupado. También Paula González, que es experta de productividad de Más People, y Víctor Paredes, que era el gerente de cultura organizacional en Neuronal, y finalmente nuestro compañero Odo Cid, director del Consejo Chileno de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Ya ahí pedí algunas palabras, le voy a dar, como le digo, preguntas, lo pueden pedir la palabra a través del chat, y en primer lugar voy a darle la palabra, hace rato ya lo había pedido, a Luis Mariano Rendón, que es bastante conocido también, así que muchas gracias por estar acá. Le estoy dando el audio para que pueda dar su opinión, comentario o pregunta. Luis Mariano, estás con el audio. Sí, muchas gracias, Pedro. Un gusto de compartir con todos. Algunos tengo la suerte de conocerlos personalmente, otros a través de las redes. Brevemente me presento, soy abogado ambientalista, activista ambiental y también me considero activista de la revolución digital. Y por eso soy un gran entusiasta de los cambios y de los beneficios que puede traer a nuestras sociedades el cambio digital, la revolución digital. Y en ese sentido me interesó participar en esto porque creo que es necesario generar una fuerza desde la sociedad civil, generar liderazgo, generar liderazgo también político, para que los cambios que estamos viviendo no tengan retrocesos. Yo no soy tan optimista de pensar de que los cambios llegaron para quedarse, a propósito de lo que hemos tenido durante la pandemia. Yo creo que podemos sufrir muchos retrocesos en materia de transformación digital
si es que no se genera esta fuerza positiva para impulsarlos, para mantenerlos. Yo creo que, aprovechando que está el subsecretario, quiero plantearlo directamente. Yo creo que el gobierno ha estado bastante al debe en lo que se refiere al liderazgo para la transformación digital. Es cierto, tenemos esta ley de teletrabajo, que es un avance en alguna medida, pero la transformación digital del propio Estado está muy atrasada. Los avances mayores no están precisamente en el ámbito de la administración. Yo diría que lo más avanzado en Chile en términos de transformación digital es el Poder Judicial. En ese sentido soy un privilegiado porque ya hace tiempo que puedo teletrabajar. En gran medida las presentaciones, los escritos se pueden subir todo de forma por internet, y ahora afortunadamente también se han incorporado a propósito de la pandemia los alegatos y las audiencias por videoconferencia, lo que es maravilloso, digamos, uno puede ejercer la profesión desde la casa sin tener que moverse a ninguna parte para poder realizar la gestión judicial. Pero digo que creo yo que el gobierno está al debe. Primero, preocupante, lo preguntaba a través del chat, las afirmaciones del ministro Mañalich, que dijo públicamente ante todo el país que el teletrabajo era ineficiente. Yo me gustaría saber cuáles son los parámetros que usa el ministro Mañalich para poder hacer esta afirmación y esta virtual condena al teletrabajo, que por supuesto si alguien dice el teletrabajo es ineficiente, bueno, tenemos que dejarlo de lado y tenemos que volver a la plena presencialidad. Yo creo que eso es un profundo error. Entonces, me ha tocado tener que presentar recursos de protección contra servicios públicos que se niegan a recibir información a través de medios digitales. Tuve que presentar un recurso de protección contra la Superintendencia de Medio Ambiente, contra el Servicio de Evaluación Ambiental, que teniendo toda la tecnología disponible, se niegan en forma realmente inentendible a utilizarla plenamente para hacer más fácil el contacto con los usuarios. Entonces, por eso digo, por haber tenido que llegar a los tribunales contra servicios públicos, que me atrevo a decir que estamos muy al debe desde el punto de vista de la gestión de gobierno para que la transformación digital sea lo más avanzada posible y no tengamos retroceso. Creo que hay que pensar que esta transformación es integral, el teletrabajo es una arista, la teleeducación es otra. Entonces, cuando el subsecretario decía que no son las mejores condiciones para avanzar en el teletrabajo, bueno, hay que pensar que estas son a lo mejor también las condiciones para avanzar en la teleeducación. Y tenemos que ver entonces cómo los hogares se organizan para que desde el mismo hogar se pueda teletrabajar y se pueda teleestudiar. No pensar que lo que hay que hacer es volver a las clases presenciales si es que a través de medios por internet se puede lograr un mejor resultado. Yo creo que hay mucho que avanzar en materia de teleeducación y creo que hay que pensar, imaginarse cómo vamos vaciando edificios públicos de funcionarios, edificios de colegios que se van quedando sin presencialidad y vamos fomentando una educación, un trabajo a distancia y que los encuentros presenciales sean para experiencias realmente significativas, para experimentos en los colegios, para salida a terreno, para visitas a museos. Eso es lo que yo creo que falta por visualizar y creo que hay que impulsarlo y felicitarlos por todo el trabajo. Muchas gracias, Luis Mariano. Yo creo que tu pregunta es bastante válida. Le vamos a dar la palabra a Fernando Arap, al subsecretario. Antes, sin mencionar que dentro del chat también han preguntado respecto, justamente la misma línea que habla Luis Mariano respecto a la lógica de la agenda digital y sobre el desarrollo, y que no se observa un coordinador de políticas públicas, porque esto efectivamente puede ser muy puntual dentro de una materia, pero hay que verlo a nivel más macro. Entonces, la idea es cómo ver esto, o cómo lo ve el gobierno respecto a los encargados, a los coordinadores, y no tan solo una temática específica, sino que también, obviamente, a la visión como servicios públicos, como Estado, mejor dicho. Así que les vamos a dar la palabra a don Fernando. Ahí está. Estoy. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo voy tomando un par de preguntas. Voy a tomar 2 minutos para responder 2 preguntas que fui viendo en el chat. Una respecto que hacía Pablo, si el teletrabajo significaba automáticamente que el trabajador iba a tener menor remuneración. No es así. La ley en ese sentido es bastante clara de establecer que si un
un trabajador pasa desde la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, no puede sufrir un menoscabo en su remuneración, por lo tanto, creo que eso es importante tenerlo presente. Y había otra pregunta que hacía Leandro en el chat, que preguntaba que con el teletrabajo, el teletrabajador no va a tener derecho a horas extras. Y aquí hay que distinguir qué modalidad de jornada va a tener. Hoy día, antes de la ley, una persona que trabajaba desde su casa era una persona que no tenía horario y en consecuencia no tenía nunca derecho a hora extraordinaria. ¿Qué hace la ley? La ley establece dos alternativas. Seguir trabajando sin jornada, es decir, sin un horario fijo y determinado, de manera que el trabajador pueda estar organizando su horario de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, pero sí con un derecho a la desconexión digital garantizado, o puede establecerse una jornada. La ley permite trabajar a distancia con horario. Y obviamente, si tiene horario, todo lo que excede del horario de trabajo pactado va a ser hora extraordinaria. Por lo tanto, la ley da una posibilidad que antes no existía, que es generar derecho a horas extra trabajando desde el hogar. Así que quería hacerme presente en esas dos preguntas. Quería también, y veía ahí, veo en la audiencia a Pedro Rivadeneira. Pedro ha sido un interlocutor y un promotor del tema del teletrabajo hace muchos años, por lo tanto, también a propósito de lo que se planteaba de un coordinador de políticas públicas. Yo sé que Pedro, este es un tema que lo viene planteando hace mucho tiempo, y de cómo vamos generando alianzas dentro de los distintos servicios públicos y ministerios. Respecto a lo que planteaba Luis Mariano, a ver, yo me voy a pronunciar básicamente en el Ministerio del Trabajo. Todos los temas de agenda digital del gobierno no lo vemos nosotros desde el Ministerio del Trabajo, sino que lo ve la Secretaría General de la Presidencia. Y me consta que han habido avances en esa materia. A lo mejor son avances que pueden ser lentos y a lo mejor nos gustaría, obviamente, que fueran avances mayores. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio del Trabajo, a través de los servicios que tenemos la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es un organismo que históricamente ha estado anacrónico, ¿cierto?, en términos de las gestiones que se pueden hacer de manera online. En febrero del año pasado se inauguró lo que se llama Mi Portal DT, que es un portal web donde se pueden hacer hoy día varios trámites que tradicionalmente se hacían de manera presencial. Autorizaciones de contratos de trabajo, autorizaciones de cartas de renuncia, finiquito electrónico que ha estado en la palestra también durante estos días, etcétera. Otro de los servicios que depende de nosotros es el CENSE, y el CENSE nosotros hemos promocionado fuerte lo que es la capacitación online, ¿cierto? Qué duda cabe que la capacitación es cada vez más necesaria, que es la principal herramienta que tienen nuestros trabajadores para acceder a mejores condiciones, y hoy día en tiempos de coronavirus, donde es imposible hacer cursos presenciales, claramente la capacitación online es relevante. Y respecto al teletrabajo, yo soy un defensor del teletrabajo hace mucho tiempo. Creo que el teletrabajo, en la medida en que lo hagamos bien, aquí nada de esto es milagroso. O sea, el teletrabajo no es por sí ni productivo ni no productivo. Eso no, el teletrabajo no tiene esa característica. ¿Cómo implementamos el teletrabajo es que lo va a hacer productivo o no productivo? En el sector público tenemos ejemplos buenos de teletrabajo. Los pocos servicios públicos que hoy día teletrabajan son casos bien potentes. Me atrevo, por ejemplo, a contarle el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. El INAPI empezó hace 3 años atrás, 4 años atrás, con un 10% de funcionarios teletrabajando. Hoy día tiene alrededor del 40% de los funcionarios en teletrabajo, y mejoró su productividad, de acuerdo a los análisis que ellos han realizado, entre un 20 y un 80%, disminuyeron las licencias médicas de sus funcionarios, mejoró la calidad de vida, y por lo tanto, obviamente, el teletrabajo ha sido un avance. Nosotros esperamos que el teletrabajo, que hoy día tienen 2 o 3 servicios públicos, pueda hacerse a más servicios públicos. Hoy día prácticamente gran parte del aparato estatal está teletrabajando, y se ha demostrado que se puede, ¿ya? Y eso es importante que se haga y que se regule, y por lo tanto creo que hay que seguir avanzando en esa materia. Claramente falta mucho, hay muchos trámites del Estado que hoy día todavía deben hacerse de manera presencial, pero claramente hay que apretar el acelerador en esa materia. Y don Fernando, antes de retirarse, yo sé que si es que se puede mantener, perfecto, si no nos entendemos. Hay una pregunta así que hace también acá, y después voy a dar la palabra a Paula, posteriormente a Jessica y después a Pedro Rivadeneira, que también sé que está ahí presente. Arturo pregunta que una cosa más práctica: ¿qué sucede si se realiza un servicio a distancia pero la persona está fuera del país? ¿A qué regulación o qué ley se le aplica? ¿La chilena o la extranjera para efectos de teletrabajo? Eso.
Sí, sí, lo estaba leyendo. Le pregunta Arturo. A ver, nuestro país tiene el principio de territorialidad en materia legal, por lo tanto, si un trabajador está en sede extranjera, está trabajando desde fuera de Chile, en estricto rigor se le aplica la ley del país donde está. Ese es el principio, por regla general, nuestro derecho del principio de la territorialidad. La extraterritorialidad de la ley tiene funciona solo bajo ciertas excepciones. Y por lo tanto va a depender del país donde el trabajador se encuentre, pero en principio, y hay que ver obviamente el caso concreto, pero en principio se le aplica la ley del país donde el trabajador está prestando los servicios. Ya, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Paula para sus 2 minutos y después, si hace alguna referencia y se mantiene, obviamente don Fernando le va a hacer la respuesta. Así que Paula, tienes tus 2 minutos. Gracias, Pedro. ¿Se escucha, sí? Sí. Sí, perfecto. Yo quería hacer referencia también a algunas cosas que habían estado comentando y un poco como para rematar la presentación que hice, que básicamente fue un estado del arte solamente. Es decir, que el tema del cambio cultural es fundamental y que el teletrabajo, ahora nosotros, o sea, hacer el análisis que si bien nosotros veníamos enseñando a hacer teletrabajo hace 5 años, nadie estaba preparado, o sea, eso quiero decir. Hoy muchas personas no cuentan además con la tecnología, pero también hacer el hincapié, súper de acuerdo con todo lo que ha dicho el subsecretario, que la tecnología por sí sola, por muy desarrollada que sea, no nos hace ser más productivos. Por eso es que existimos nosotros y no sé, otras organizaciones que se dedican a entonces enseñarle a las personas a ocupar eficientemente estas tecnologías. Y hablamos de tecnologías de usos básicos como el correo electrónico, ahora el Zoom, el Teams, todas las tecnologías, esas son todas las tecnologías, el WhatsApp. O sea, el uso eficiente de las tecnologías de la manera en que nosotros las enseñamos tienen un foco con la productividad, no con el on, el off y el in, el out, que la gente dice, pero sí es muy fácil de usar. Claro, la técnica es muy fácil de usar, pero la práctica es aprendida, es que alguien te dijo en el asado que mira, podríamos hacer esto así, nos podríamos comunicar de tal manera, y las tecnologías nuevas van irrumpiendo, como lo ha hecho de manera abrumadora, por ejemplo, el WhatsApp, que no tiene nada de formal ni de confidencial para una empresa. Entonces, entender que las rutinas, los hábitos son cosas que hay que enseñar. Personalmente nosotros estamos intentando de meter de nuestro granito de arena en los colegios, que es de donde nosotros pensamos que desde ahí todos debiésemos salir con ciertos, aprender de productividad y uso eficiente de la tecnología, sobre todo el uso eficiente enfocado no solo en la productividad, sino que en el bienestar. Ya sabemos que los adolescentes hoy día tienen un temor con la tecnología en términos de la desconexión que eso significa social. Entonces, se viene arrastrando todo eso y hoy día estamos súper abrumados por todo lo que eso significa. Eso es lo que quería como explicar un poco lo que hacemos y explicar un poco lo que quise poner en la radiografía, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o algo así. Eso quería como... Muchas gracias, Paula. Sí, efectivamente, muy importante lo que tú mencionas, sobre todo la experiencia que han tenido como consultoras, que has visto la adaptabilidad de este tipo de herramientas a nivel, tanto cambio de cultura organizacional y también a nivel personal. Jessica, le vamos a dar la palabra que lo ha pedido, si es que está presente para que pueda hacer su pregunta o reflexión de 2 minutos. Le estoy dando el audio. A ver, vamos aquí, estamos dándola. Jessica está presente, o si no, le damos la palabra a Pedro. ¿Me escuchas? Sí, ahora te escuchamos. Sí, es que tengo problemas con el audio, de hecho les empecé a escuchar bajito. Sí, pero se escucha. Más que una pregunta es un comentario y expresarles lo maravilloso que es que estemos hablando de esto. O sea, primero agradecer esta instancia de diálogo y manifestarles de verdad lo maravilloso que es que por fin estemos hablando de teletrabajo y de paso ya algunos de los expositores han mencionado la teleeducación. Ahora, ¿por qué digo que esto es maravilloso? Esto no es algo nuevo, esto del teletrabajo no es ni de la teleeducación, es algo nuevo, no es algo que esté pasando por el COVID-19, no es algo que esté pasando que sea tema por el estallido social,
Esto es algo que viene de muchísimos años. Alguien que todavía no entienda que la teleeducación ha estado siempre presente, o acaso a alguno de nosotros, en los que estamos aquí, nunca nos dieron en el colegio una tarea para la casa. Ok, entonces la teleeducación ha existido siempre. Y el teletrabajo ha existido siempre, más en algunas profesiones que otras. Por ejemplo, si hablamos de los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales, ellos siempre han hecho parte de su jornada al menos en teletrabajo. Lo que ocurre ahora es que nosotros le damos este carácter de teletrabajo a lo que es online, y eso también yo creo que requiere de una precisión. Y requiere de una precisión también cuando, y he escuchado en las noticias estos días, que me ha alegrado mucho escucharlo, esto de que por fin nos estamos dando cuenta que pasar de un trabajo que es presencial a ya, mañana lo haces online o teletrabajo, es como así, como de arte de magia. Y ahora la gente se está dando cuenta que no es como pasar de un 1 al 2, ¿sí? Como no es pasar enseguida, en 5 segundos ya lo tengo controlado, sino que requiere de mucha preparación, como uno de los expositores decía, creo que era Víctor el que lo mencionaba ahí, requiere de mucha capacitación, acompañamiento, etc. Entonces, una cosa es pasar de este trabajo que es presencial a un trabajo, a un teletrabajo que puede ser con tecnología o sin tecnología, ¿sí? Y lo otro es ser contratado en un entorno. De hecho, tengo algunos colegas que han sido contratados en este periodo y están haciendo teletrabajo desde ya, y no hay ningún problema con ello, porque además ellos vienen con el tema del teletrabajo basado en tecnología e internet, lo vienen trabajando, está incorporado en su ADN. Eso era un poco lo que quería precisar, tampoco quiero comentarles más, pero les agradezco de verdad, me parece maravillosa esta instancia, que estemos hablando finalmente de teletrabajo, con lo de la ley que ya se concreta, ¿no? Se concretan algunas cosas, y de la teleeducación. Sí. Eso, gracias. Muchas gracias, Jessica. Solo mencionarte que efectivamente dentro del Consejo Chileno de Tecnología de la Información, nuestro objetivo es potenciar este tipo de discusión, sin un fin más que generar reflexiones y poder colaborar, sobre todo con las experiencias que realmente están muy diseminadas. Y obviamente, tal como tú mencionas, este tema del teletrabajo no es reciente, esto ha comenzado desde tiempo atrás. Y quiero dar la palabra a alguien que tiene experiencia hace mucho tiempo con temas de teletrabajo y te puede explicar un poquito más, que es Pedro Rivadeneira. Solo mencionar que se tuvo que retirar y se despidió Fernando, el subsecretario, a quien agradecemos públicamente su participación. Así que, y solo mencionar, Jessica, que vamos a seguir trabajando en el Consejo, y finalmente, para los que están participando, vamos a hacer una novedad, que es un sistema de votación en línea respecto a las charlas y los próximos temas que se podrían proponer para seguir hablando, porque esta es la cuarta charla. Ya hemos hablado de educación, hablamos de conectividad y hablamos de otros temas. Así que le voy a dar la palabra en este caso a Pedro para que pueda dar su opinión. Déjeme darle el audio. Pedro, me parece que nos estamos moviendo entre tú y yo, entre quién le da el audio a quién. Bueno, aquí Pedro dice que bajo la pregunta era para Fernando. Maricel también quería dar una opinión, me parece, porque se están inscribiendo. ¿Dónde está? Pedro, ¿estás con audio? Sí, no, era Fernando, pero bueno, se fue, pero básicamente tenía que ver con lo que le pasó a Alejandro Weber, que recuerden que Alejandro desde Servicio Civil llamó a nuevamente volver al trabajo presencial, y la reflexión tenía que ver, y la pregunta a Fernando, cómo Fernando puede ayudar a Servicio Civil con todo lo que se ha avanzado desde el Ministerio del Trabajo para el Servicio Civil en términos de un modelo que permita la remotización de los funcionarios del Estado.
que como sabemos es un hueso duro de roer, porque la cultura justamente del funcionario del Estado tiene que ver con una cultura mucho más presencial. Y esto de haberse remotizado les fue bien contracultural. Y por eso, un poco la pregunta, Fernando, era cuánto desde el Ministerio se puede colaborar en el servicio civil para llevar buenas prácticas, por ejemplo, la INAPI, a todo el servicio civil, es decir, a todas las agencias del Estado. Ya, perfecto. Solo mencionar también que hay otra pregunta que es para Víctor y esperemos que él también la conteste. En el chat dice, mi pregunta para Víctor Paredes, cuéntanos sobre la realidad de las empresas que han acudido para pedirte asesoría. ¿Cómo ves la realidad de tus clientes con tu experiencia desde la asesoría? ¿Cuáles son las principales demandas y cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo? Después de esta pregunta vamos a dar un par más y estaríamos haciendo este tema de votación y estaríamos dando por cerrado esta charla. Así que, Víctor, te voy a dar la palabra para que puedas, en este caso, dar tu respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Creo que tenía varias partes la pregunta. A ver, en mi experiencia es bastante variada el estado de las empresas, aunque en general lo que se pide es pasar de no tener absolutamente nada, es decir, no entiendo las lógicas digitales, a quiero ser algo avanzado y puntero. Centrándonos, por tanto, normalmente las demandas en pura tecnología. Como había dicho Fernanda Arap y Paula González, y también había comentado en la presentación, esas son las cuestiones que suelen pasar y que es uno de los errores, digamos, en los que se caen. Básicamente me refiero a error porque el creer que voy a poner un CRM fantástico en mi empresa y mi empresa va a despegar, va a vender más, va a ser fantástica. Esa, dijéramos que sería normalmente uno de los temas que más nos encontramos. Paralelamente a eso, en la realidad nos encontramos con gente que no tiene preparación para manejar herramientas digitales, que, como decía Paula, también puede llegar a ser difícil que utilicen ya no WhatsApp, pero sí el mail o cualquier cosa que se puede considerar más o menos básica. Entonces, falta mucha capacitación, falta muchas habilidades digitales y además, lo que decían, y en presentación hablaba y han estado hablando otros de los ponentes, esos aspectos culturales, el estar, más que nada, estar controlando a ver qué hace o qué no hace, si se cumple el horario, si no, y al final se acaba entorpeciendo el trabajo por ese control. Entonces, lo que sí que falta mucho y es una necesidad muy importante precisamente ese cambio cultural, que es lo que está faltando. Mucha desconfianza respecto a ver qué va a hacer el trabajador cuando esté en su casa y hace mucha falta ese cambio hacia más flujo de información, más trabajo colaborativo, mucha más comunicación, mucha más confianza. Básicamente sería eso, lo que más o menos nos encontramos durante estos últimos tiempos, sobre todo. Sí, muchas gracias, Víctor. Solo mencionar que ya creo que se han respondido casi todas las preguntas que estaban presentes. Agradecer tu participación. Y voy a dar, o sea, tal como habíamos mencionado, pueden colocar sus email dentro del chat para efectos de poder seguir conociendo las actividades que están realizando el Consejo. Y voy a dar la última palabra a una de nuestras directoras, que es Maricel Cabezas, para que pueda hacer una última reflexión, opinión, pueda despedirse. Y como yo le digo, antes de irse, vamos a hacer un sistema de votación directamente aquí por Zoom, así que no se vayan hasta que termine esto, y ahí hacen la votación y se retiran. Así que Maricel, tiene la palabra. Hola, gracias a todos los expositores, la verdad que es muy interesante escuchar los puntos de vista de cada uno. Comparto mucho con la visión de todos, en particular con Víctor Paredes, con el tema cultural, creo que es muy importante. Es una de las falencias que hay que tratar de incorporar en las empresas para poder adaptarse, ¿cierto?, a la gestión de cambio en el minuto de implementar, ¿cierto?, un teletrabajo.
es sumamente importante. Coincido también con Luis Moreno, que en algún momento también mencionó que el gobierno se había, en el tema del liderazgo, de la transformación digital, estaba quedando un poquito atrás respecto al impulso que esto da, pero tenemos hoy día un escenario que nos permite, ¿cierto?, avanzar en ese ámbito de manera más importante. Yo tenía una pregunta también para el subsecretario. En el fondo era que dentro del derecho también de desconexión había también una permisión ahí, que es explícita, que los trabajadores se podían excluir de la limitación de jornada. Entonces hay una polémica ahí que quería un poquito que aclarar. Sin embargo, creo que es una iniciativa importante de avance para Chile en este ámbito, digamos. Así que le agradecemos a todos, dejemos acá los mails y dejo aquí a Pedro Huitzala para que haga el cierre. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar a hacer, vamos a ver que si en su pantalla me confirman que aparece este tema de un sistema de votación muy cortito, bastante incipiente en cuanto a la funcionalidad nueva que tiene Zoom, así que ustedes pueden votar y obviamente cualquier comentario lo pueden hacer finalmente en el chat del grupo. Insisto, esta es la cuarta, se vienen más sesiones, coméntenlo porque nuestra idea es la reflexión y agradecer la presencia de todos los expositores. Fue muy claro, hay muchas opiniones respecto a la opinión del subsecretario, que agradecemos su tiempo, y también de Paula, con su experiencia también desde el punto de vista como mujer, pero también como profesional, y de Víctor. Así que un saludo también a los que están acá presentes. Y agradecer también al periodista.cl, que es la plataforma que nos está ayudando a hacer esta retransmisión a través de las distintas plataformas. Yo sé que también hay otras personas que están presentes, invitarlos, y a nombre finalmente del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información, agradecer su presencia y participación. Así que voy a esperar un minuto más que terminen de completar las votaciones y los voy a expulsar de la sala al cerrarla. Así que un saludo para todos. Hasta luego. Hola Pedro, ¿cómo estás? Daniel. ¿Cómo te ha ido? Ya si quedan 2 personas más, ahí voy a sacarlo. Oye Pedro. Espérate. Yo ya terminé la transmisión hace 5 minutos. Ya, espérate. Hola Maricel, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar? Sí, hablemos. Ahora sí. Te he dado el pase, ahora Maricel puedes compartir con nosotros. Espérate. Oye, espérate, viene el director adjunto Rivadeneira, le voy a dar permiso. No. ya lo saqué hace rato. Ay, pero ¿cómo? Fue el primero que expulsé. Oye, qué terrible, weón, ¡no! Espera. ¿Sabes lo que pasa? Es que me dio risa porque cuando Pedro salió con esa propuesta de, qué sé yo, tú me hablaste, Maricel, y también... Oye, 200 personas lo vieron en línea.